Bienvenido a un nuevo capítulo de Marketing Digital Experience. Mi nombre es Alejandro José y en este espacio te voy a estar acompañando hablando de empresas, negocios y por sobre todas las cosas marketing digital. En el capítulo de hoy vamos a estar viendo mapa de empatía. ¿Qué es el mapa de empatía? Seguramente lo habrás escuchado y muchos otros a veces no lo tocamos muy seguido. El mapa de empatía es una de las tantas herramientas que te ayuda a construir, ¿sí?, el buyer persona. El mapa de empatía tiene ciertas cosas a las cuales yo adhiero y otras cosas quizás no tanto. A ver, el mapa de empatía ahora lo vamos a hablar y lo vamos a trabajar un poquito, pero el mapa de empatía hay que darle una vueltita de tuerca más. ¿Por qué? Porque a la hora de construir el buyer persona, si vos me venís siguiendo hace rato, vas a ver que yo siempre te digo, trabajemos desde la construcción de los intereses que tiene o que nos permiten las herramientas, porque a veces vos podés construir, sí, un buyer persona, pero después no lo podés bajar a una de las herramientas, como es en el Business Manager a la hora de armar una campaña. Pero eso no quita que vos tengas o evites hacer este mapa de empatía. El mapa de empatía es una herramienta muy útil. Quizás le sirva más a todo el equipo de diseño gráfico y a toda la estructura, ¿sí? Y deberíamos de realmente utilizar este mapa como para después ir a trabajar con todo lo que tenga que ver con campañas y demás cuestiones. O sea que cualquier cliente que venga, vos deberías de realizar un mapa de empatía. Sentarte con tu cliente para analizar el cliente potencial de él, si sos un freelance o sos una agencia, o si vos sos un emprendedor y me estás escuchando en este momento, me estás viendo en este momento, es desarrollar un poco el mapa de empatía para definir y encontrar bien tus clientes. Como verás, sí, el mapa de empatía se divide principalmente en 4 áreas. Lo primero es qué es lo que piensa y qué es lo que siente la gente. O sea, pensá en tu persona, pongámosle un nombre, Juana. Juana, ¿cuántos años tiene? 35, bien. ¿Qué es lo que está pensando y qué es lo que está sintiendo Juana? Ese es el primer cuadrante que debemos resolver. ¿Qué es lo que realmente le importa y no dice públicamente? ¿Sí? ¿Cuáles son las emociones que la mueven? ¿Sí? Después, otra de las preguntas que podés resolver desde este lado es ¿qué es lo que la mantiene despierto por las noches? O sea, ¿cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Empezamos a ver, ¿sí?, desde lo más profundo del buyer persona, empezar a analizar cuáles son estas cuestiones que, digamos, no la dejan dormir, estas cuestiones que son sus sueños, son sus aspiraciones. Empezamos a trabajar el otro lado de este buyer persona. Como segundo cuadrante tenemos lo que ve. ¿Qué es lo que él ve o ella ve? ¿Sí? O sea, cómo luce, quiénes son sus amigos, quiénes la rodean o quiénes lo rodean y a qué tipo de ofertas está expuesto. O sea, ¿qué es lo que está viendo? Va caminando y ¿qué es lo que ve? ¿Sí? Es una persona que ve vidrieras, es una persona que no ve vidrieras, es una persona que ve, ¿sí?, le gusta leer, no le gusta leer, ve los carteles, no ve los carteles, está mirando el piso y sigue caminando de largo, lee el diario. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Sí? Toda la parte esta externa de su persona, porque es cómo él recibe físicamente toda la información o esa cantidad de comunicación que va de distintos lados. Porque si se cruza con una piba bonita y está vestida a tal lado, o se cruza con un tipo que la ve con una novia bonita y dice, mirá cómo está vestido este tipo, ahí él está viendo y está recibiendo información. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va viendo? Como tercer punto y tercer cuadrante es qué es lo que a él o ella dice y hace. En algunos casos está bueno esto separarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que dice y qué es lo que hace? Porque en algunos casos no todo lo que dice es todo lo que hace. Entonces tenemos que tener bien claro, ¿sí?, qué es lo que dice y qué es lo que hace. O sea, ¿cuál es su actitud frente al público? ¿Cómo se comporta? ¿Y qué le podría decir a los demás? O sea, ¿cómo ella le hablaría a los demás? ¿Sí? ¿Cómo les habla a los demás? Por eso a veces lo que dice no es lo que hace. Entonces, en esos casos hay que separarlo. No pienses en políticos en este momento, pero digamos, esto es un poco el tercer cuadrante. Y por último, el cuarto cuadrante que hacen y envuelven a la persona es qué es lo que ella ve
Perdón, qué es lo que ella oye o qué es lo que él oye. Por ejemplo, ¿qué dice su pareja o sus amigos? ¿Quién lo influye de manera, digamos, realmente? O sea, ¿quién es el que realmente lo influye? Y qué tipo de canales lo convencen. Entonces, ¿qué es lo que está escuchando constantemente? Cuando hablamos de canales, no hablo de canales de televisión, sino, digamos, él escucha la radio, escucha a la novia, escucha al padre, escucha a la madre. ¿Quiénes son esas comunicadores, esos canales de distribución de información al cual él escucha? Los cuales él está ahí atento. ¿Sí? Porque vos sabés muy bien y empezás a mirar a tu alrededor, sabés que tu pareja, si le dice el padre algo, quizás acciona de una manera, si le dice la madre algo, acciona de otra manera, si le dice un hermano, acciona de otra manera, si le dice una amiga, acciona de otra manera. Entonces vos sabés muy bien, ¿sí? Cómo esa persona escucha. Nosotros más de una vez hemos trabajado, por ejemplo, sabemos que en nuestro cliente potencial tiene un equipo de marketing digital o un equipo de comunicación. Ahora, cuando necesitan de nuestros servicios, ¿quién es el que busca o quién es el que trae a la mesa? Contratemos a Alejandro. No es quizás el director de marketing digital, no es quizás el director de comercial, no es quizás el dueño. Quizás es parte del equipo. Ahora, si esa persona es parte del equipo, es la que habla, el que oye es ese dueño, gerente, director o lo que sea. Entonces muchas veces le hablamos al entorno para que el entorno trabaje como decisor a la hora de, digamos que lo trabaje al decisor a la hora de buscar una solución ante un problema. ¡Fua! Bien, ahora estas cuatro áreas que piensa y siente, qué es lo que ve, qué es lo que dice, qué es lo que hace y por otro lado qué es lo que oye, viene acompañado como de dos pilares fundamentales. ¿Qué es lo que él y ella le duele? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son sus principales frustraciones? ¿Cuáles son sus principales obstáculos para alcanzar lo que desea? Y acá nos podemos por un rato largo analizar. Porque pensamos a hablar de que quizás de los dolores. No está bien económicamente, no tiene crédito en la tarjeta, su pareja no lo acompaña, su entorno lo asfixia. Empezamos a ver, a trabajar y a analizar cuáles son sus frustraciones, porque esos van a ser también nuestros primeros obstáculos. O en realidad, comunicacionalmente, tenemos que ver cómo neutralizamos esos obstáculos que son nudos mentales o frenos mentales para nosotros poderlos ir destrabando y que se vaya encontrando con nuestro producto o servicio. Y por otro lado, también la otra pata de estas dos que te acabo de hablar, pilares, es lo que él o ella aspira. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente desea lograr? ¿Cómo mide el éxito? ¿Qué estrategias utilizaría para alcanzarlo? Eso es en la parte aspiracional. O sea, ¿qué es lo que ella realmente desea lograr? ¿Cuáles son? Ahí viene un poco atado lo que hablábamos, ¿no? El tema de los sueños, ¿sí? Cómo mide el éxito? Y ahí viene una cuestión a veces hasta de exitismo. A veces hay un falso éxito o una falsa medición a la hora de qué es realmente el éxito. O sea, pero eso también va en la maduración de cada una de las personas. Y bueno, ¿cuáles son las estrategias que utilizaría para alcanzarlo? Así que desarrollando este mapa de empatía, vamos a poder lograr y vamos a poder trabajar, ¿sí? Todo lo que necesita este buyer persona para poder después nosotros ver cómo abordarlo, cómo llegarle comunicacionalmente ofreciéndole un producto o un servicio. Este producto o servicio dentro de su valor agregado, dentro de estas cosas que resuelve este producto o servicio, cómo yo puedo llegarle o cómo lo ayudaría, y ahí vienen las otras palabras a veces mágicas, a transformar a este buyer persona en una persona, digamos, distinta. Cuando hablamos a veces de transformar a la gente, de llegar a la gente, ¿sí? Es porque realmente la gente está en un lugar y quiere ir a otro lugar. Entonces, como quiere ir a otro lugar mejor o superarse o digamos crecer profesionalmente o lo que sea, digamos, ahí es donde digamos
la gente accede a comprar ese producto o servicio. Me duele la muela, me quiero sacar la muela, googleo y voy a un dentista. Quiero trabajar de community manager y no sé nada, googleo o hago alguna búsqueda, me capacito y logré una transformación a nivel conocimiento y personal que me permite, me abre las puertas nuevas, unas nuevas puertas de posibilidades. Por eso hablamos de transformación muchas veces, pero no es el tema de hoy. Así que amigos, mapa de empatía es una de las herramientas pilares a la hora de trabajar con el buyer persona. Pilares a la hora de definir nuestro cliente potencial para poder entender y llegarle de la mejor manera. No te olvides, ¿sí?, de que no siempre hay un solo tipo de buyer persona. Muchas veces hay muchos más. Pero este es el típico, la herramienta que nos va a guiar como para poder mejorar y entender qué es lo que está del otro lado. Nos vemos en un próximo capítulo. Chau.